Ah, igual, chicos, aquí tampoco hay esa clasificación de las larvas L1, L2, L3, L4, L5. No es tan importante. Donde sí les va a importar esa clasificación de L1, L2, L3, L4 y L5 es en el Trichuris, en el Strongyloides y en la Uncinaria. Esos tres parásitos es donde más importancia le dan a esa muda de larvas que hay, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? Ya. Nos pasamos a Ascaris lumbricoides para terminar de una vez. El Ascaris lumbricoides lo presentas, es un metazoario pluricelular, el minto, aquí falta, ¿ya? El minto que pertenece a los nematelmintos. Nemas, recuerden que es cuerpo cilíndrico, redondo, ¿ya? Que presenta un cuerpo blando, cilíndrico y posee las mismas características. Posee digestivo, posee excretor, reproductor y un sistema nervioso. No posee circulatorio ni respiratorio. Y la característica principal de este parásito es que este parásito realiza, aparte de su tipo de ciclo monoxénico, realiza un ciclo particular que es el ciclo de los, ¿ya? Hasta ahí. Entonces, en la morfología, bueno, en esos estadios parasitarios, ¿qué vamos a encontrar? Ya recuerden que hay adultas, hay larvas y hay huevos, ¿ya? Las adultas, macho y hembra, las larvas L1, L2, L3, L4 y L5, y los huevos. Hay cuatro tipos de huevos, que es el huevo fértil, el huevo infértil, el huevo larvado y... Ay, pucha, no está aquí. No está aquí. El decorticado que hemos... Este es el... Sí, este es el decorticado. Este es, este es el huevo fértil, este es el infértil, este es el larvado y este es el decorticado. ¿Ya? Esos son nuestros cuatro tipos de huevitos que presentan en los áscares. Presentan larvas, esta larvita de aquí, y los adultos, ¿ya? La hembra y el macho. Otra característica de este parásito es que este es un parásito macro, es un macroparásito. ¿Por qué? Porque ustedes han visto en el laboratorio la longitud de cada parásito, del macho de 15 a 20, de 20 a 35 hasta 40 centímetros, ¿ya? A diferencia de que, del Oxyrus vermicularis, que la hembra llega a medir hasta 1 centímetro. Acuérdense de esta pregunta. ¿Por qué? Porque la doctora les puede preguntar, ¿cuál es el parásito que mide 1 centímetro? Te dice. Y ahí ustedes responden el Oxyrus o Enterobius vermicularis, la hembra adulta. ¿Ya? Esa a veces les pregunta en práctica o como también en los rotatorios o en el reconocimiento les preguntamos. ¿Cómo se llama el parásito que mide 1 centímetro? Les decimos. Y muchos lo ponen al Ascaris, como si el Ascaris midiera 1 centímetro. Pues es más, 10 veces más que eso, ¿no ve? ¿Ya? Acuérdense de esa preguntita. ¿Cuál es el parásito que mide 1 centímetro? Les dice. El Ascaris, el Oxyrus vermicularis. Ay, me olvidaba. Los métodos de diagnóstico para el Oxyrus, vamos a retrotraernos un poquito aquí. Para el Oxyrus existen dos métodos de diagnóstico, que es bueno, tres en sí, pero dos importantes, más principales. El test de Graham, que muchos han hecho, la cinta Scott también se llama, o la técnica de Markey o torunda vaselinada, que presenta una torunda con la vaselina en un tubito de hemólisis, ¿ya? También se la puede hacer por coproparasitológico. Se la puede hacer. Ustedes han visto, son testigos de que hemos pillado huevitos en materia fecal. Raramente, pero sí se puede llegar a detectar, ¿ya? Entonces, los métodos de diagnóstico son tres. Test de Graham, técnica de Markey o torunda vaselinada y coproparasitológico. El test de Graham y la torunda vaselinada, acuérdense de eso, es una pregunta obvia de examen de parcial
que siempre les pregunta cuáles son las técnicas de diagnóstico diferencial para diagnosticar al Oxyurus vermicularis. Ustedes tienen que poner técnica de Graham y técnica de Markey y listo. O Sintes-Koch y Torrendo-Vaselinato. Y ya está, ya tienen 2 puntos ahí en su examen. ¿Ya? Sí, no me estaba olvidando. Volviendo a lo que es a nuestro famoso Ascaris, estábamos en la clasificación de los huevos. ¿Ya? Todos los huevos, a excepción del decorticado y del infértil, presentan 3 capitas de igual manera, ¿ya? Presentan 3 capas. Una interna, que es la que contiene la membrana vitelina, que le va a dar alimento al embrión. Una intermedia y una externa, que es más de origen albuminoide, ¿ya? A la externa o mamelonada, ¿ya? Recuerden los mameloncitos que han visto. Estos son los mamelones, la capa externa, ¿ya? Generalmente la característica de los huevos, ¿cómo son? Generalmente estos, el fértil, el decorticado y el larvado, los vamos a encontrar así un poquito ovalados como también circulares, ¿ya? Hay esas dos formitas que se puede observar. El huevo fértil, ¿qué contiene? Presenta lo que es al blastómero, que es esto de aquí, el embrión o blastómero, que a la larga se forma en larva, ¿ya? Las 3 capas, interna, media y externa, que la externa fundamentalmente está formada de una capa albuminoide en forma de mamelones. Y es la morfología externa del huevo, como también interna. El decorticado, ¿qué presenta aquí? El decorticado prácticamente pierde lo que es la capa externa o albuminoidea de los mamelones, ¿ya? La pierde, puede presentarse tanto fértil, como también puede haber huevos infértiles, como también puede haber huevos larvados, decorticados, pero, ¿ya? O sea, de estos 3 puede haber los decorticados. Decorticados los genera los 3 en sí, ¿ya? Pero igual es un tipo de huevo, del Ascaris. Otro huevo que encontramos es el Trichuris, perdón, es el huevo infértil, ¿ya? Que es ovalado, presenta unos cuerpos o embriones, o lo que son como unos mameloncitos, refrigerentes, sobrepuestos, que están encima, ya que ésta pierde la capa externa albuminoidea, ¿ya? Entonces esto está un poco desorganizado, en otras palabras. Es ovalado, siempre esto lo van a ver ovalado, nunca lo van a ver circular, ¿ya? Y es el más feito. Algunos ya han visto en la práctica, y acuérdense del más feito. Y luego aquí presenta al huevo larvado, que ya se llegaría a convertirse en el elemento infectante del Ascaris lumbricoides. ¿Por qué? Porque es un geoelminto que requiere del medio externo. ¿Ya? Las larvas L1, el huevo todavía se mantiene en lo que es la L1, L2 y hasta L3. Ya L4 e L5 ya prácticamente están dentro del tubo digestivo circulando por la sangre. ¿Ya? Y las adultas, el macho que es pequeño, recuerden, y que es en cola curva. Y la hembra que es más grande, que presenta como unas lengüitas, en otras palabras que les dice, que es mediante lo cual te causaría y te causa daño, y es larguita, y su cola es recta, ¿ya? Esa sería la morfología externa e interna. En la interna de las adultas presentan digestivo, excretor, reproductor y sistema nervioso. No tiene corazón ni tampoco tiene respiratorio. ¿Ya? Nos vamos a lo que es el famoso ciclo biológico. A ver dónde está más bonito. No, está feo. Éxito. El ciclo biológico. ¿Cómo ingresa este parásito? Para empezar, este es un parásito monoxénico, ¿ya? Es un monoxénico que ingresa por vía oral. Es un tipo de ciclo monoxénico, ingresa por vía oral. El mecanismo de infección, fecalismo, los medios de infección, los alimentos y aguas contaminadas, es donde van a estar los huevos infectantes, ¿ya? El elemento infectante, aquí, acuérdense que es el huevo larvado con la larvita L2.
Algunas literaturas les van a decir L3. Sí, hay esa literatura. Pero según a que yo como consejo que les doy, hagan caso a la doctora, porque la doctora se rige bajo eso en su parcial. Obviamente alguna literatura varía un alguito, alguito, pero generalmente la doctora lo dice en clases todo y te dice, yo te he dicho en clases, así que no hay donde quejarse. Así que muchos ya han aprendido esta semana que el elemento infectante es el huevo larvado con L2, ¿ya? En otras literaturas la mencionan como L3 también, pero L2 para ustedes nomás, ¿ya? Entonces, el huevo larvado, ¿qué hace? Ingresa por lo que es el tubo digestivo. Llega a lo que es al esófago, pasa y llega al intestino. Se desenquista, se libera ya, aquí se libera como, generalmente y aquí está la L3, L3. De la L3 viene aquí. De L3 va a pasar a formarse como L4 para circular por todo el torrente sanguíneo mediante la vena porta. Mediante la vena porta, esta larvita, aquí ya empieza el ciclo de los, acuérdense, ciclo de los, ¿ya? E ingresa mediante al hígado. Del hígado, recuerden que del hígado la sangre llega hasta al corazón, va al corazón mediante los vasos de la vena cava inferior. ¿Qué hace? Del corazón pasa como L5, se forma aquí en el pulmón ya, y o sea, sí, se intromete al tejido pulmonar. Una vez que ya llega al pulmón, esta tiene dos opciones: o sale por la faringe o vuelve al intestino delgado. O sale por la faringe o vuelve al intestino delgado, las larvitas. Y hasta ahí entonces se presenta el ciclo de los. ¿Qué es el ciclo de los? No es más que el paso del hígado mediante los vasos portales, llegando al corazón y al pulmón, que se van a manifestar con un síndrome característico, que es el síndrome de Loeffler, ¿ya? ¿Y qué es el síndrome de Loeffler? El síndrome de Loeffler no es más que la respuesta del huésped al parásito, ¿ya? Es una reacción linfoplasmocitaria que se va a manifestar con tres síntomas característicos. Temperatura, va a haber fiebre, tos con expectoración y eosinofilia. Esas son las tres características o síntomas característicos del síndrome de Loeffler que se presenta en aquellos parásitos que hacen ciclo de los. ¿Y quiénes hacen ciclo de los? Hacen la uncinaria, el Strongyloides y el Ascaris lumbricoides. Son esos tres únicos parásitos que hacen el ciclo de los, ¿ya? Mediante la temperatura, si el parásito está en su fase larvaria, que en su caso clínico les pongan, paciente en observaciones presenta larvas con esputo, ya dense cuenta que ese parásito está cursando la fase larvaria, ¿ya? Está haciendo el ciclo de los, está presentando síndrome de Loeffler. ¿Por qué? Porque las larvas han salido del esputo mediante la tos, mediante la expectoración, ¿ya? Ahí se van a dar cuenta ustedes que el parásito está cursando el ciclo de los y va a presentar por ética síndrome de Loeffler. Y ese síndrome de Loeffler le sirve mucho ¿para qué? Para determinar si el paciente presenta eosinofilia, sí, presenta. ¿Presenta temperatura? Sí, presenta. ¿Por qué? Porque está cursando ciclo de los, realizando un síndrome de Loeffler, ¿ya? Son preguntas clásicas de la doctora que les pregunta si el paciente presenta fiebre, si el paciente presenta temperatura, si el paciente presenta eosinofilia o si el paciente presenta anemia, ¿ya? Y en anemia ustedes tienen que especificar qué tipo de anemia te está causando, ¿ya? Entonces, volviendo al tema,
Una vez que ya hemos definido lo que es el síndrome de Loeffler, el ciclo que es aquellos parásitos que hacen el ciclo de Los, hemos dicho que va por la faringe, se sale mediante la tos o el esputo o la expectoración, o vuelve al tubo digestivo, más mayormente, generalmente al intestino delgado, ¿ya? Donde es el hábitat de este parásito. Entonces, el hábitat del parásito del Ascaris lumbricoides no es más que el intestino delgado. Una vez que está en el intestino delgado, que es su hábitat, ahí te causa ya, pues ya entra en acción la hembra con el macho para causarte la patología. ¿Qué hacen los machos? Los machos copulan a la hembra, ¿ya? Una vez que los machos copulan a la hembra, bueno, estos se salen o se quedan, ya depende de ellos. Es como el rato, ¿no? O sea, los embarazan y se van. Así de fácil. Se libran las manos, no pagan pensiones. La hembra, ¿qué hace? Una vez que haya sido copulada por el macho, por su bolsa copulatriz, que es esta de aquí, a la hembra la ha copulado, la hembra libera lo que son los huevos fértiles, ¿ya? Huevos fértiles. Estos huevos fértiles salen por lo que es la vía mediante las heces fecales al medio externo, ¿ya? Los huevos fértiles, cuando el macho ha copulado a la hembra, salen aquí al medio externo. ¿Cuándo pueden salir huevos infértiles? Cuando este bandido de aquí, este Evo Morales, en otras palabras, no ha copulado a la hembra, le ha valido madre, se ha salido, no ha querido copular a la hembrita solita libera los huevos infértiles porque no son copulados, no son embrionados, ¿ya? Ahí puede haber huevos infértiles. Huevos fértiles cuando ha sido copulado. Una vez que salen al medio externo, ¿qué hace este parásito? Este parásito requiere de lo que son las características principales del medio externo. La temperatura, la humedad. Y durante todo ese tiempo, este parásito, ¿qué hace? Como es un geohelminto, este parásito tiene que madurar, ¿ya? El huevo fértil se madura a un huevo larvado. Si este huevo fértil no madura a un huevo larvado, no va a proceder el ciclo biológico, se va a estancar ahí. Es importante que el huevo fértil se vuelva un huevo larvadito. Entonces, generalmente es de 15 a 20 días, en algunas literaturas, que el huevo se convierte pasa de L1, L2 a una L2. De L2 ya es un elemento infectante. Entonces, aquí el elemento de diagnóstico, ¿cuál es? Puede ser el huevo fértil, infértil, el decorticado y el larvado. No, el larvado no. El larvado ya va a estar afuera. El de diagnóstico estamos diciendo, ¿no? Simplemente tres. Es el fértil, infértil y el decorticado. Los que salen por el medio, ¿ya? Esos tres huevitos nos van a ayudar, o como también los adultos, a diagnosticar este parásito. También nos ayudan las larvas a diagnosticar que tiene Ascaris lumbricoides. ¿Por qué? Porque presenta en una expectoración. Obviamente no te va a decir que es netamente Ascaris lumbricoides si ves larvas en esputo. ¿Por qué? Porque recuerden que la uncinaria o el Strongyloides estercolaris realiza también el ciclo de los y puede salir por el esputo, ¿ya? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pides un coproparasitológico, en este caso. Un coproparasitológico para determinar si es Ascaris o es uncinaria, ¿ya? Entonces, una vez que ya está medio externo, se vuelve un huevo larvado, contiene a la L2 y este realiza el mismo ciclo una y otra vez. Si mediante los alimentos contaminados ingresa, tan.
y vuelve a hacer el mismo ciclo biológico hasta cuando se dé de gana o hasta que el paciente diga ir al médico. Porque generalmente los pacientes o hasta ustedes mismos no quieren no quieren asistir a una asistencia médica, se automedican. ¿Alguna pregunta hasta aquí para nos pasemos al cuadro patogénico? Disculpe, este parásito presenta lo que es cuando va por lo que es la laringe, lo que es el parásito errático, algo así dijo. He dicho errático. Mencionó la doctora de que cuando si encuentras un adulto en lo que es en el bronquio todavía, es porque es errático, dijo algo así. No entiendo tu pregunta, no he escuchado eso, pero, o sea, obviamente para esto es, ya has dicho que es el ciclo de los, lo vas a encontrar en la faringe, cuando está en la lava L5, ¿ya? ¿A quiénes los vas a encontrar ahí? Al Ascaris, al Uncinaria y al Strongyloides. No he escuchado eso de su comportamiento errático. Respondiendo a la duda de la compañera, a lo que entendí era que se refería que el ascaris puede salir por motivo de temperatura alta o también cuando son temperaturas bajas y busca un medio de salida, entonces tiene un comportamiento errático. Por eso es que a veces en pacientes fallecidos se puede encontrar larvas adultas en los pulmones. Ah, claro. Ah, sí, sí. Recuerda cuando el paciente, por ejemplo, una persona cuando muere con una infección de Ascaris lumbricoides, las larvitas que hacen se salen por todos los orificios que ya se encuentran. Pueden salir por la faringe, pueden ir por las vías biliares, pueden llegar al hígado. O sea, buscan un medio de salida, porque recuerden que es un geohelminto que requiere de temperatura. Generalmente le gustan las temperaturas de este parásito. Y cuando un paciente, una persona muere, los parásitos, al ver que el cuerpo se está enfriando prácticamente, estos tratan la manera o buscan la manera de salir por todos los orificios que puedan encontrar. Por eso a veces la doctora les muestra unas fotitos con pacientes ahí que están muertos, pero que las larvas están saliendo. Como es un geohelminto, le gusta más lo que es la temperatura. ¿Alguna otra pregunta? Aquí sí, aquí nos vamos a saltar a este de aquí, ¿dónde está? Este, este es, sí, este es. He aumentado otro cuadrito más patógeno más completo para que traten de diferenciar este es del Oxyurus ascaris. Aquí está. Aquí está. Ya. Ahora les voy a pintar este de aquí. Ya. Esto es. Ya. Cuando hablamos del cuadro clínico del Ascaris lumbricoides, el Ascaris lumbricoides va a presentar un cuadro clínico en dos fases, una fase larvaria y una fase adulta. Ya vamos a hablar de la fase larvaria. La fase larvaria es todo lo que está de aquí de celestito, ¿ya? Entonces, ¿qué es la fase larvaria? Es donde se va a presentar una mecánica tóxico-química, obviamente, irritativa e inflamatoria, las acciones parasitarias. Solo esas tres. Y también traumática. ¿Por qué traumática? Porque al circular por los vasos sanguíneos y los que van al corazón y el pulmón, en el pulmón, estos que hacen, penetran todo lo que es el tejido pulmonar, ¿ya? Por eso lo decimos traumática.
y se va a presentar prácticamente una irritación, una inflamación, va a haber infiltrados linfoplasmocitarios, va a haber una sobreinfección, que puede que una larvita se esté quedando ahí y te va a causar una sobreinfección porque es un agente extraño a tu organismo. Y cuando hay un agente extraño a tu organismo en un lugar que no es su hábitat, ¿qué hace el cuerpo? El cuerpo envía sus defensas, sus macrófagos, va a quién a atacar. Algunos mueren, algunos viven y ahí es donde se causa la sobreinfección bacteriana porque se acumula lo que es tejido muerto ahí, ¿ya? Puede darse en el paso de lo que está haciendo el ciclo de los. Y la patología prácticamente sí, como la patología describimos a un síndrome de Loeffler, que se manifiesta mediante tres sintomatologías clásicas, todas con expectoración, fiebre e eosinofilia, ¿ya? Esa es la, es la fase larvaria, ¿ya? El cuadro clínico de la fase de las larvitas, ¿ya? Luego, una vez que pasan de larvas, se vuelven en adultas, todo lo que está de amarillo. Tóxico-química, irritativa, inflamatoria, por ley. Aquí ya ingresa lo que es la exfoliatriz indirecta, porque esta no te quita sangre, pero sí te quita los nutrientes. Por eso es indirecta, ¿ya? Una mecánica traumática, porque mediante sus lingüitas, que son puntiagudas, te causa un trauma, o cuando migran, por ejemplo, a otros conductos, generalmente van al hígado, ¿ya? Igual van en los pacientes vivos. O también puede ser la mecánica obstructiva. Obstructiva, ¿cuándo? Cuando hay una abundante cantidad de ascaris lumbricoides en el intestino delgado, ¿ya? Característica indirecta, traumática, obstructiva. Esta también es de los adultos. De color amarillo, ¿ya? Entonces, por todas estas acciones, te puede causar lo que es una irritación, una inflamación, las vellosidades se van a cortar, el peristaltismo aumenta el peristaltismo cuando hay daño a las vellosidades o acortamiento de las vellosidades, y también depende mucho también de la cantidad. Si es una abundante cantidad, ahí sí, alérmense, porque la cantidad del Ascaris lumbricoides es muy peligroso, ¿ya? El incremento del peristaltismo también, cuando es mecánica obstructiva, te puede causar una parálisis, ¿ya? Todo esto es prácticamente de los adultos, de la hembra o el macho. Como está en el intestino delgado, como hay irritación, hay inflamación, te va a causar pues una enteritis, ¿ya? Una enteritis te va a causar. Por lo que te está quitando los nutrientes, el déficit te va a causar una anemia, como también una desnutrición. En este caso sería una anemia microcítica, hipocrómica, deficiencia de nutrientes, nomás, por eso ya. No va a haber una buena absorción porque el aumento del peristaltismo, los movimientos son rápidos, las velocidades se están acortando y cuando hay invasión a otros tejidos, ahí te puede causar, por ejemplo, en el hígado o cuando encuentran ascaris, se mueren en algunos sitios, te causan accesos, también te pasa característico, generalmente va al hígado, te causan unas hepatitis granulomatosas, porque hay gránulos, hay larvas que están ahí acumuladas, o por la mecánica constructiva te puede causar un hilio. ¿Qué es el hilio? No es más que una obstrucción por ascaris lumbricoides, una abundante obstrucción, donde no pasan los alimentos ni las heces fecales y te está causando una obstrucción entera en el intestino delgado. Eso es el hilio. Como sintomatología de la enteritis va a haber un dolor, una diarrea, porque hay una inflamación, una irritación. Por las anemias, por lo que te quita nutrientes, pues hay un dolor abdominal, pérdida, dolor desde desgano, pérdida de peso, la 3A, astemia, dinamia, anorexia,
va a haber náuseas, vómitos, el peso va a estar bajo, va a haber diarrea, y cuando se presenta en ilio, va a haber lo que es los ruidos hidroaéreos que generalmente se deberían escuchar en el intestino delgado por el peristaltismo, van a estar ausentes porque hay una obstrucción, no se mueve nada literalmente dentro del intestino. Va a haber una distensión, una ausencia de evacuación. ¿Qué es ausencia de evacuación? Es cuando el paciente está prácticamente estreñido, constipado, ¿ya? O sea, no puede hacer ni baño. Eso es más que todo cuando se presenta la mecánica obstructiva. De todas estas, la más peligrosa, acuérdense que es la obstructiva, ¿ya? Porque la obstructiva te puede causar hasta la muerte, en otras palabras. El tratamiento. Aquí hay que saber cuándo dar el tratamiento por albendazoles y cuándo es por hilo de Ascaris lumbricoides. Tú no puedes dar mebendazol, albendazol, diabendazol o albendazoles cuando hay un hilo. No puedes dar al paciente eso, porque estos que hacen, hacen que el parásito se contraiga más y puede moverse por todos lados y eso te causa un daño severo en el intestino. Generalmente ¿qué se les da? Se les da lo que es la piperacina o primeramente les dan un aceite mineral para que el parásito resbale por el intestino delgado, se desenrede en otras palabras, ¿ya? Pero jamás se debe dar piperacina con pomoato al mismo tiempo o mebendazol o albendazol al mismo tiempo, nunca, porque ahí causan antagonismo. ¿Ya? Uno te contrae y el otro, un fármaco te contrae la musculatura y el otro fármaco te relaja la musculatura. O sea, es un antagonismo que causan los dos fármacos. Por ende, no puedes mezclar esos dos en un tratamiento, ¿ya? Obviamente, siempre se trata de buscar el tratamiento menos invasivo. Y como algunos le dicen, le dan aceite mineral para que las ascaris se les resbalen primero y ya luego las puedan expulsar. Otro tratamiento, pues prácticamente es la cirugía, que los sacan prácticamente a todos los ascaris que encuentren en el intestino delgado mediante una cirugía. Ese es un tratamiento invasivo, pero que sí se puede dar, ¿ya? Sí, nada más creo que ¿alguna pregunta del ascaris lumbricoides para que nos pasemos a su tarea de diferencias y semejanzas? Nada. ¿Qué más les puedo decir de este ascaris? No creo que nada. Ya. Entonces nos vamos aquí. Se los he hecho un cuadrito para que ustedes puedan diferenciar las semejanzas, cuáles son sus semejanzas y sus diferencias. Así rápidamente, o sea, todos presentan lo que ya hemos dicho, la presentación es la misma para todas, simplemente que en los Oxyrus aquí son de cuerpo blando cilíndrico, ¿ya? Perdón, blanquecino, más blanquecino que rosado, ¿ya? Pero después todos las características son las mismas. Las diferencias simplemente que son geohelmintos, el Trichuris y el Ascaris lumbricoides. Después los estadios presentan adultos, presentan huevos y presentan larvas. Los tres parásitos presentan los tres, ¿ya? La morfología del huevo. Aquí recuerden que es en forma de una D, una empanada. Tiene capitas externas, que es la bulboidea, y una interna, que son formadas de quitina y una de lipoide. Más diferencia ahí no hay. Simplemente que es una capa, es una letra D, cara plana y cara convexa, y listo. Del Trichuris es un balón americano, sus medidas aquí están, y presenta lo que es una membrana, digo, aquí, tapones mucoidales, otra característica del Trichuris. Del Ascaris, huevo fértil e infértil, el decorticado y el larvado, ¿ya? Son los cuatro tipos que presenta el Ascaris. Esto más lleva como una diferencia a diferentes de estos huevos. Aquí solo puedes observar embrionado y larvado. Aquí directamente larvado,
larvado lo observamos porque no pueden observar embrionado, porque esto automáticamente se autoinfección, recuerden eso. Aquí el infértil, el larvado y el decorticado. Todos tienen 3 capitas, menos el decorticado que pierde la capa de mamelones o albuminoidea, al igual que el infértil, que es el infértil es ovaladito, ya recuerden, ya hemos visto el rato, ¿no? Otro, la morfología. Las hembras presentan las aletas en el oxyurus, aletas cefálicas, importante. Su tamaño mide 1 centímetro. Y se llena por dentro de huevos, otra diferencia, ¿ya? En el trichurus es forma de látigo y presenta una espícula lanceolada, lo más importante. En el ascaris, más que decir diferencias, el tamaño de la hembra, tal vez la diferencia porque es un macroparásito, presenta oviductos y úteros. El macho enrolla 2 espículas, la diferencia. Esta solo tiene una. El trichurus solo tiene una. Y la semejanza en estos tres es que la cola es recta y la cola es curva. En la recta, en la hembra y en el macho es curva, encorvada. ¿Ya? En la vía de ingreso es la semejanza por todos por vía oral, pero aquí cito en el oxyuro lo van a aumentar nomás vía oral o vía nasal o vía anal. Las tres, porque recuerden que puede volver por el ano, puede ingresar por la vía nasal, por el aire, ¿ya? El mecanismo de infección, aquí es la diferencia, aquí está, en el oxyurus. ¿Por qué? Porque es ano-mano-boca, retroinfección, autoinfección, contacto directo, inhalación, oral e ingestión. Algunos van a escuchar autoheteroxénico, que es más, se refiere cuando depositan los huevos en unos alimentos y que otro hospedero se pueda contaminar de esos huevitos, ¿ya? Pero lo más importante son estos de aquí. La semejanza es que en el Trichuris y en el Ascaris todos son por fecalismo, ¿ya? Fecalismo. Medios de infección, alimentos contaminados, aire, contacto por más, en el Oxyurus. Aquí lo mismo, nomás Trichuris y Ascaris, ¿ya? ¿Por qué? Porque son geoelementos. El tipo de ciclo es monoxénico. La semejanza es una semejanza de los tres. La diferencia, ¿dónde va? Que es un geoelminto, el Trichuris. A diferencia del Ascaris que presenta ciclo de los, ¿ya? Es la diferencia que lo diferencia en su tipo de ciclo. El hábitat, el Oxyurus ciego, el Trichuris ciego, eso es como una semejanza de dos, pero son diferencias a diferencia del Ascaris lumbricoides, que es netamente del intestino delgado, su hábitat. Aquí pueden aumentar su hábitat momentáneo, pasajero, como otros, a la migración de larvas en el corazón, pulmón o en el hígado, ¿ya? No tan importante, pero sí para que sepan diferenciar, ¿no? La vía de salida, no, por las heces fecales. A diferencia de estos del Trichurus, que es heces fecales netamente, y del Oxyurus, digo, del Ascaris, que es las heces fecales y el esputo. Salen por el esputo las larvitas, ¿ya? Acuérdense de eso. El elemento infectante es del Oxyurus huevo, hembra y adulto. Del Trichurus solo es el huevo larvado, su infectante. Y del Ascaris lumbricoides es el huevo larvado con L2. Por eso he puesto diferentes, ¿ya? Elemento patógeno, diferencia hembra adulta. El elemento patógeno del Oxyurus, digo, del Trichuris es el adulto, el hembra y el macho. Y de los Ascaris, las larvas y adultos. Aquí también pueden poner no, larvas y los adultos son los elementos patógenos del Ascaris lumbricoides, ¿ya? De diagnóstico, los adultos y los huevos en el Oxyurus, en el Trichurus solamente los huevos, porque los huevos son los que apreciamos nosotros. Raramente vemos a las adultas, generalmente son huevos nomás. Y las larvitas, huevos y adultos en el Ascaris. Esos son los 3 métodos elementos de diagnósticos que nosotros observamos en el microscopio o visualmente, ya que este es un macroparásito. El método de diagnóstico, recuerden, test de Graham, técnica de Markey, la diferencia de estos dos. Es semejante en que, ya que todos se pueden hacer un coproparasitológico. A diferencia del Trichuris, se puede diagnosticar también mediante un hemograma, ¿ya? ¿Qué me dice el hemograma aquí? Que hay una anemia.
Y si hay una anemia, yo me doy una suposición de que hay un cierto parásito que te puede causar. Más aún si hay una anemia microcítica, hipocrómica, ¿ya? Más por eso. Aquí también sí, pueden poner lo que es el hemograma. ¿Por qué? Porque en el hemograma ustedes pueden observar lo que es la cantidad elevada de eosinófilos, que se manifiesta cuando hay eosinofilia, ¿ya? En ahí es donde se manifiesta, pueden diagnosticar en sí con el hemograma. Cuando la eosinofilia está sumamente elevada, la eosinofilia les va a guiar a esto, al síntoma del síndrome de Loeffler. Y las acciones parasitarias, las diferencias, todas son las mismas, irritativa, química, inflamatoria. La diferencia es que el Oxyurus hay alérgica, en el Trichuris hay traumática y esfoliatriz directa, en el Ascaris hay esfoliatriz indirecta, la obstructiva, las diferencias, ¿no? Las más importantes. La patogenia, cada patogenia es diferente, eso obviamente dense cuenta, pero aquí, por ejemplo, simplemente cada reacción de alérgica te va a causar. El Trichuris microhemorragia es lo más importante, o una inflamación o irritación del intestino grueso. Y el Ascaris lumbricoides, todo lo que conlleva para volverse un síndrome de Loeffler. Va a irritar, inflamar, va a infiltrarse por todos los tejidos y pueden quedar muertas como una sobreinfección bacteriana. En las adultas del ascaris te causan déficit de nutrientes, te quita los nutrientes, te causa una irritación, una inflamación. Esto dependiendo también del número de ascaris que presente, te va a causar un acortamiento de vellosidades como también el aumento del peristaltismo ya que está dañando las vellosidades. En la patología, la colpitis, que es la vaginitis, no es más que la vaginitis, la vulvitis, en el trichus, una colitis, una rectosigmoiditis, prolapso rectal o hasta una anemia, en cantidad, ¿no? Obviamente recuerden eso. El Ascaris, síndrome de Loeffler, las larvitas. Las adultas te causan anemia, desnutrición, síndrome de mala absorción, hepatitis granulomatosa, ilio, accesos, hasta el ilio, si hay una gran cantidad de adultos, ¿no? Más que todo las hembritas, ¿ya? Y en la sintomatología, lo más característico es el bruxismo aquí y los pruritos. O sea, todo esto es lo más característico del oxurus, o sea, la diferencia de todo esto. Luego ya secundarios, escoriaciones, alteraciones del sueño, somnolencia, eh, leucorrea también puede existir. O sea, si se dan cuenta, es diferente cada cuadro patogénico según cada parásito. El dolor abdominal es del trichuris. Tenesmo, secreción mucosa, palidez palmar, mucosas, las tres A, astemia, dinamia, difagia. En larvas de Ascaris, simplemente los síntomas son la tos con expectoración, fiebre o sinofilia. Acuérdense de eso, siempre les va a preguntar esto. Las adultas ya te causan todo lo que es la relación a la anemia, a la desnutrición y a la obstrucción, cuando hay la ausencia de ruidos aéreos y todo, y la distensión, la ausencia de evacuación, la constipación, en otras palabras, ¿ya? Tratamientos, albendazol para trichuris y ascaris. Digo, trichuris y oxyurus. Aquí ya pues, dependiendo de la cantidad del cuadro clínico que presenta el paciente, tú le das albendazoles o le das piperacina o el pamoto de pirantel. ¿Ya? Tienen que volar, recuerden siempre, la sinergia y el antagonismo que puede haber entre ambos fármacos. Y así todo más sería su cuadro de diferencias y semejanzas. ¿Alguna pregunta? Dar ese documentito, por favor. Ya, les voy a pasar, sí, les voy a pasar ahorita al grupo que tenemos y... Ah, me olvido, si para que no sea tan obvio, no se tratan de cambiarlo o su formatito o darle colorcitos a otra cosa, para que no diga que de toditos está igual no ver su tarea, pero si, me estaban diciendo que
Si usted les pregunta algunas veces, les va a preguntar algo, ya saben cómo defenderse. Ya hemos avanzado todo eso, ¿ya? Igual les voy a pasar esto al grupo y para que estudien también, porque ahí prácticamente está como un resumen ya de todo, ¿ya? Se saben eso y ustedes se defienden mañana. Bien si les pregunta, bien si no les pregunta. Algunos les pregunta y algunos no les pregunta. Así que su suerte mañana, ¿cómo les va? Recuerden que cada nota se suma, se pondera literalmente. Aquí no hay una nota que puedas recuperar ni nada, o sea, son mentiras eso. Así sinceramente yo les digo, mentiras que les va a decir que pueden recuperar y todo eso. La nota que tiene es la nota que se van a sacar, que va a sumar directamente a toda la nota al final. Ahora, si quieren recuperar nota, ya les dirigimos, traigan ciertos parásitos que les va a importar a la doctora, que le gusta, a los parásitos generalmente que no vemos usualmente. Ya con eso pueden mejorar sus notas en sus exámenes y todo eso, ¿ya? No hay ninguna más pregunta, ¿no?